vamos a iniciar de una vez con la grabación. Por supuesto, hoy estamos acompañándoles desde muy temprano Daniel Ciprián y por acá Edelso Gómez. Bueno, aún todavía no habíamos tenido la conexión, sin embargo, bueno, ya desde las 4 de la tarde hora Colombia, activos para llevarles la formación en el día de hoy y recopilar las actividades pendientes. Así que bueno, agradecerle en primer lugar a toda esa gente que hace posible que esto se pueda dar, este trabajo de radio escolar, Territorio de Paz, con la propuesta o digamos el emblema de este año, Radio Escolar a Radio Multimedia, agradeciendo al Ayuntamiento de Sabadell, a la Zarza Solidaria y bueno, a Grupo Comunicarte que se encarga de la ejecución acompañado de la mano de estos dos facilitadores, Daniel Ciprián y Edelso Gómez. Hoy cargado de un tema muy especial, porque hoy hablaremos de algo bien chévere, pero antes de hablar de eso, algo bien chévere, me gustaría que tomaran la palabra y nos comentaran un poco cómo les fue con ese ejercicio pendiente de la semana pasada. Los escucho. Suenan los grillitos al fondo. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué sucedió? A ver, comencemos con, mira, se van desconectando, se van desconectando. Bueno, vamos a comenzar un poco para que nos cuenten aquel que lo logró, por lo menos lo intentó hacer desde su espacio. Sabíamos que esto era un ejercicio que poco a poco vamos a colocar en el Drive las carpetas para que ustedes tengan sus alojamientos y ahí pueden ir subiendo el material que se va enviando como ejercicio. ¿Quién lo intentó? A ver, levanten la mano ahí en el grupo. ¿Quién lo intentó, hizo el esfuerzo, independientemente de las complicaciones, por lo menos a nivel técnico? José Francisco, cuéntanos en primer lugar cómo le fue, cuál fue esa experiencia y digamos que si no lo tiene a la mano, cuál fue esa complicación para traerlo el día de hoy. Dale. Bueno, verifico si se me escucha bien primero. Sí, Porque señor, perfecto. gracias a Dios, gracias. Bueno, la experiencia fue muy interesante. Me guié un poco, me puse a revisar un poco por lo que se podía o no podía hacer, verificando un poco mi área, verificando un poco también otras zonas donde podría haberlo hecho. Terminé haciendo un audiorretrato. Debo confesar que me llamó muchísimo la atención el hecho de hacer algo de ese estilo. No desconocía realmente que se podía hacer y fue una experiencia muy interesante porque hice un recorrido por mi vida muy corto en aspectos muy puntuales y logré utilizar un par de canciones que creo que representan esto, un par de sonidos que representan y creo que de esa forma sí se puede hacer algo verdaderamente interesante y después de escuchar el resultado, creo que sí, creo que me describe a mí, creo que me describe realmente. Sé evidentemente que son cosas o hay algún par de cositas que se pueden mejorar en un futuro, pero realmente el resultado que obtuve me complace mucho, me satisface porque creo que a partir de ese audio se puede dar una pequeña muestra de lo que realmente es mi vida y cómo vivo la comunicación, cómo vivo mi vida, cómo vivo la pasión por videojuegos, cómo vivo mi pasión por mí mismo, cómo vivo la pasión por muchas cosas, por la música incluso. Una experiencia muy bonita. Genial, José Francisco. Entonces todos estamos así con la expectativa como cuando estamos cuando llega una película al cine. ¿Cuándo iremos a rodar ese audiorretrato? Cuando tenga la posibilidad de enviarlo, creo que, bueno, en la brevedad posible he tenido muchos problemas para enviarlo, pero bueno, espero a que hablan ahora la carpeta del Drive para poder hacer la subida realmente y estar 100% preparado con eso. Créeme que yo también estoy impaciente para que lo escuchen y me digan su opinión. Ahorita me dicen, no, José Francisco salió malo. Yo, bueno, está bien, gracias. No, seguramente va a salir muy chévere. Bueno, nos vamos para la casa de Valerie. Valerie, cuéntanos. Muy buenas tardes. Pues yo hice pues el taller, hice un audiorretrato y la verdad lo que más se me dificultó fue como encontrar esos sonidos característicos porque lo hice tipo ASMR. Ajá. Ajá, y lo hiciste en vivo, lo grabaste en caliente, buscaste los sonidos por internet.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo encontraste también los sonidos tuyos? Pues la verdad, lo intenté grabar todo en directo, o sea, los Ajá. sonidos de la puerta, de yo caminando, de mis mascotas, o sea, de todo, o sea, lo intenté y en una aplicación que fue la que nos recomendaron acá. Ajá, y la tienes por ahí a la mano, podemos escucharla, o también vamos a esperar de repente a que subamos la carpeta, aunque nos encantaría escucharla ahorita. En este momento no la tengo, o sea, yo la envié al número de WhatsApp, no sé si por ahí estoy. Ay, Daniel, cuéntanos, ¿estará por ahí? Me encantaría escucharla. Sí, sí, por aquí estoy. Voy a revisar. ¿Me recuerdas tu número, Valerie, para buscar aquí el audio? Ajá, a ver de qué número le envió Valerie. Sí, así busco y encuentro el audio que fue. Que por cierto, tenemos en deuda con ustedes la creación del grupo interno para compartir información. Ese grupo del grupo D no se ha creado. Hola, Hola María Camila, ¿cómo estás? bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Excelente, bienvenida María Camila. Ya dentro de poco te vamos a entrevistar a ver cómo estuvo esa tarea, a ver si la hiciste. Se me perdió el número del profesor. Bueno, pero por ahí lo colocamos. Ya vamos para allá, pero mientras Daniel busca el audio de Valerie, que todos estamos a la expectativa en que aparezca pronto, vámonos con Sara Juliana. Sara, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, pues respecto al taller, yo realicé un audiorretrato, fue el que más me llamó la atención cuando dejaron la actividad. He utilizado muchas herramientas, he hecho yo los audios propios, pero hay algunos que suelen dificultarse, entonces me ayudo de cualquier cosita para que me quede perfecto. Me había faltado en esta mañana unas cosas de edición, pero tengo problemas con subirlo, o sea, para poder enviarlo, necesito arreglarle y sobre todo el tema del tiempo. El tiempo es lo que más me dificulta porque quiero darle más cosas para que me quede perfecto, para que suene muy bien y el tiempo se pasó 2 segundos, se pasó 10 segundos. Entonces, aún me faltan unos detallitos, pero estoy contenta con lo que llevo hecho. Ok, y digamos cosas claves que nos interesaría así como saber, Sara. Número uno, ¿cómo, o sea, digamos, cuál fue esa sensación de entender esos sonidos que te caracterizan, número uno? Y número dos, ¿cómo hiciste la grabación? Nos interesaría saberla si la hiciste en caliente o digamos en directo o la estás haciendo así editando en tu computadora. Ok, bueno, respecto a cómo la he hecho todo con mi celular. Descargué la aplicación que nos recomendaron, otra para ediciones y todo con las notas de grabación del celular. Y respecto a cómo caracterizar mis sonidos, difícil, bueno, punto medio, ya que me conozco, sé qué es lo que me gusta, pero quisiera que todo fuera, o sea, que pueda entenderse, que no sea tan complicado. Entonces, a veces es muy ¿Y qué difícil descubriste? como tratar de saber cómo eres tú. Uf, ¿Qué descubriste? soy Aunque alguien te conoce, muy, pero ¿qué descubriste? descubrí que o sea, las cosas que me definen a mí son muy sencillas. No necesito ponerle mucho, pero aunque sean sencillas, son difíciles. Es bastante difícil, pero que todo se mueve a un sentido de el arte. Es eso, todo se mueve de esa manera. Sara, no imaginas lo expectante que yo particularmente estoy de escucharlos a ustedes, de escuchar a José Francisco, Valerie deben estar por ahí buscando el audio y de escucharte a ti. ¿Lo encontramos, Daniel? ¿Cómo vamos en la búsqueda del audio de Valerie? Bueno, mientras conseguimos el audio, seguimos avanzando.
Y por lo menos, ¿quién lo intentó? Aparte de estos compañeros, de Sara, de José Francisco, de Valerie, ¿cómo le fue a Asley? Asley Murillo, que siempre está activa cada clase, cada actividad. Esta vez sí lo intenté, pero como siempre, otra vez me confundí e hice otra cosa un poco distinta, ya que narré una historia mediante los sonidos y con la voz. Lo hice mediante la aplicación que ustedes me dieron y otra aplicación, ya que la grabación de los sonidos me dificultaba, ya que como habían otros sonidos más cerca de ellos, se opacaban y me tocaba exportarlos y hacer otro tipo de cosas para que se escucharan mejor. Y ya que me confundí, no hice ni un autorretrato ni el sonido de mi comunidad, sino que narré eh, ¿cómo se diría eso? Una jornada, cómo alguien se prepara para ir a la escuela. Entonces creo que me tocará volver a hacerlo porque no estoy contenta con el hecho de que me haya confundido y aquí llega hecho otra cosa. Chévere, chévere. Todavía nos queda camino bueno por recorrer en estas actividades. Y listo, quedamos en deuda entonces. Asley, dale, Daniel. Sí, ya está terminando de descargar el audio, entonces un segundito, por favor. Perfecto, no pasa nada. Vamos preguntándole, Anderson, cuéntenos, ¿lo lograste, lo intentaste? ¿Cómo estuvo ese camino? Yo lo logré, pero el resultado no me gustó del todo. Claro, obviamente lo intenté. Lo que yo hice fue un audio retrato. Lo que estoy haciendo bueno, en este momento no, lo que estoy haciendo es tratar de sacar lo que más me gustó del audio retrato y hacer uno mejor para que quede mucho mejor. Pero Ok, sin embargo, en la creación, todo lo que fue editar, grabar y eso, fue una experiencia muy bacana, fue algo inolvidable y ya, ¿cómo te fue con ASR, con el programa? con ASR bien. Para entenderlo del todo tuve que ver un video para ya entenderlo a su totalidad y luego sí usarlo de la manera adecuada. Pero me fue excelente, me gustó mucho. Qué bueno. Bueno, entonces estamos en deuda con eso, ¿no? Yo creo que los que no pudieron terminarlo esta semana, tenemos el chance todavía de esta semana que está corriendo. Daniel va a crear unas carpetas en el Drive para que ustedes vayan subiendo el material por ahí. Daniel, adelante. Listo, entonces vamos a escuchar el audio de Vale.
Este es mi autorretrato día a día. Muchas gracias. Perdón, que no encontraba cómo ponerle al micrófono, activarlo. Y de la emoción, de verdad que qué cosa tan buena. Muy buena, de verdad que sí. Puedo reflejar que tu vida está cercada por animales. Creo que me imagino que en tu casa debe haber un gatito, un perro. Creo que también tienes vinculación con la música de guitarra. No sé si es que la tocas o es que te gusta. Eh, y bueno, creo que te gusta el cereal. Por ahí como que escuché que, bueno, que destapabas un cereal y servías algo ahí en un vaso. No sé si de repente pudieras contarnos algo sobre lo que sentías a la hora de enunciar estos sonidos, Valerie. Bueno, sí, señor. Yo lo que quería dar a entender es que prácticamente mi vida día a día, y es que al principio se puede ver como camino y pues por mi cuadra está como enchapada, por decirlo así, con piedras. Entonces Ajá. camino, llego y pues siempre están mis dos mascotas, pues que es un perro y un gato, y ellos son siempre los dos que me saludan. Entonces, después de llegar, dejo mi maleta, como algo, porque pues llego a estudiar, entonces es un poco cansado. Y después practico guitarra. Y pues sí, eso es lo que hago. Excelente, excelente, ¿no? Y se sienten los pasos llegando a la casa. No sé si a lo mejor en tu casa hay escaleras, porque se sentía como caminando por escaleras, ¿no? Y se sentía, bueno, tus mascotas. Qué bueno, felicitaciones. Bueno, eso es lo que queríamos como que ustedes nos compartieran, porque eso permite conocerse, eso permite identificarse, y cada vez que uno tenga conciencia de ello, les va agregando a esa producción sonidos que identifiquen más, ¿no? Entonces, bueno, muy excelente por parte de Valerie. Quedamos pendiente con José Francisco, quedamos pendiente con Sara. No le preguntamos a Samuel, pero imagino que también está en proceso. Anderson también queda pendiente para la semana que viene. Ashley hizo algo por ahí, pero ella quiere rectificarlo y hacerlo mejor. Emmanuel seguramente también tendrá su trabajo ya organizado y lo esperamos para la semana que viene, igual que Juan Camilo y María Camila. Bueno, vamos a hacer nuestra primera estación en algo que vamos a conocer el día de hoy. Sé que quizás algunos que están en temas de producción, que conocen la radio, que hacen radio escolar, a lo mejor han oído escuchar hablar de algo que se le dice libretos y guiones. Para poder definir esto, sería como importante conocer un poco algo sobre guiones y libretos. Y por qué nosotros lo denominamos un lienzo para la magia. ¿Por qué? Porque esos guiones son un lienzo. Porque esos libretos son un lienzo. Cuéntenos por acá ustedes, muchachos. Uh-huh. La otra pregunta que quiero dejar aquí en el aire es, ¿será lo mismo guión que libreto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pensarán? ¿Qué pensará María Camila? María Camila, ¿será lo mismo guión que libreto? Yo creo que un libreto es como un poquito más elaborado. Libreto es más elaborado, dice Samuel. ¿Qué dicen los otros? ¿Están de acuerdo con Samuel o no? María Camila, dale. Sí, pero casi lo mismo. María Camila dice que creen que es lo mismo. Sino que guión se están hablando de palabras que se utilizan para enfocarse en lo que uno va a decir al momento de hablar. Ajá. Libreto es cuando se habla de un cuadernillo
de palabras que uno va a hacer durante todo el recorrido en la radio. Ok, ¿y los demás están de acuerdo con eso? ¿Qué pensarán? ¿Qué pensarán alguien que me defina? Dale, José Francisco. Bueno, quiero retomar primero la primera pregunta o la primera interrogante. Creo que se trata de un lienzo porque tal cual, si hablamos, si hacemos una comparación, por ejemplo, entre artes, veas el arte de hablar, el arte de pintar, el arte de muchas cosas, siempre se comienza con algo en blanco. Es decir, nunca el trabajo está hecho cuando final, o sea, nunca vemos la obra hecha, la plasmamos de nuestras mentes. Y el guión o el libreto se presta precisamente para eso, para materializar, para descargar las ideas, verificar, descartar, decir esto sí, esto no, y, o mejor dicho, ir construyendo lo que tiene que ver todo con nuestra producción radial, con la producción que vamos a hacer, con la historia que queremos contar. Y sobre guión y libreto, caramba, me llama mucho la atención porque me parece algo muy similar, sin embargo, muy a título personal, creo que el libreto, creo que lo dijo un compañero, es algo como que más centrado en lo personal y que el guión es como una suerte de guía general, precisamente por su nombre, guión, es como una suerte de guía general. En radio también está el guión técnico, es decir, se muestra todo lo de tiempos y también se muestra el diálogo, y creo que el libreto es más de diálogo. Más cuando a uno ve unas películas y dicen, mira, voy a estudiarme el libreto para la obra, y el libreto es como que las líneas que va a decir esa persona. Y por allí me guío y me baso en ese tipo de cosas para poder hablar sobre esto. Muy bien, José Francisco. Creo que das un recorrido interesante por lo que, primero por lo del lienzo, ¿no? Porque si hay algo que tenemos que tener en conciencia los que vamos a hacer producción sonora, es que en radio hay que crear, hay que ser creativos. Y cuando decimos magia, es porque de nuestras palabras deben escucharse cosas donde nuestros oyentes puedan imaginárselas. Y puedan imaginárselas, y por eso es tan importante la manera en que nosotros podamos escribir. Y por eso decimos lienzo, porque en el lienzo se plasma arte, se plasman obras que pueden quedar en el tiempo. Entonces, cuando hablamos un lienzo para la magia, mezclamos el arte de poder escribir para el oído, de poder escribir cosas que queden en la mente y en la imaginación de nuestros oyentes. Entonces, cuando hablamos de libretos y guiones, podemos determinar que ahí es donde nosotros vamos a plasmar lo que nuestro cerebro quiere poder transmitir a través de esas líneas. Porque muchas veces lo que nosotros escribimos no necesariamente lo tenemos que decir nosotros. Yo puedo escribir para que Sara Juliana sea la que diga las cosas. Yo puedo escribir para que José Francisco y Emmanuel sean los que digan lo que yo tengo en mi mente. Entonces, ¿cómo transmitir a través de ese lienzo la manera en que se va a decir, ¿no? Entonces, y la manera de poder entenderlo, ¿no? Porque no es lo mismo escribir algo y dejarlo en blanco que escribir con acotaciones y detalles de cómo las personas van a decirlo. Entonces, pasemos a la definición un poco de lo que es el libreto, y para eso me va a acompañar Valerie a leer la primera parte que dicen que es un guión radiofónico. Ahí nos vamos a detener en esta primera estación. Dale, Valerie. Bueno, sí, señor. Entonces, guión radiofónico. Un guión es simplemente un esquema de ideas. En el guión también se anotan datos y cifras que no queremos olvidar. El guión nos brindará una pauta para hablar a partir de ese esquema. Valerie, ¿qué entiendes por eso, por ese párrafo que leíste ahí? ¿Cómo nos explicarías que el guión es eso, un esquema de ideas? ¿Cómo sería eso? Que el guión es como un borrador o es como, sí, algo para plasmar la idea principal o para tener ahí como idea central. Ok, gracias, Valerie. Entonces, mira cómo el guión nos dice
que yo debo de igual manera debo llevar organizadas las cosas, pero de una manera secuencial que me permita no olvidarme de ciertos datos, de ciertas cifras que están por ahí, de ciertos nombres, a lo mejor algo que me haga también poner los pies sobre la tierra, pero que yo pueda llevar organizada mi esquema sin tener que ser tan, digamos, elaborado, ¿no? Lo decía, creo que era Samuel cuando intervino, algo que no sea tan elaborado como es el libreto. Entonces, vamos un poco, aquellos que hemos conocido algunos formatos en radio, aquellos que, por ejemplo, saben qué es una radio revista, qué es un noticiero, qué es un spot, qué es un microdrama, a lo mejor qué es un radioteatro, pues nos venimos acá y decimos, bueno, ¿en qué lugar nosotros podemos usar el guión radiofónico? Lo vamos a conocer a continuación y en la voz de Asley Murillo. Asley, ¿en qué formato se usan los guiones? La animación de los programas se hace siempre de una manera espontánea, nunca con libretos. Igualmente, los radiorevistas se conducen en un guión, no hay que escribir todas las palabras. Los programas musicales y deportivos se trabajan con guiones. También los sociodramas y otras dramatizaciones sencillas. Para las entrevistas se prepara un cuestionario, pero nunca se lee delante de la persona entrevistada. Sirve como guión de preguntas. Las charlas también se hacen con un guión, no con un libreto. Gracias, Asley, por la intervención, porque nos dice 6 puntos claves, ¿no? ¿En qué lugares yo puedo usar un guión radiofónico? Vean ustedes que yo puedo usarlo en una radiorevista. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? El día de hoy, un día soleado. Entonces, cuando yo hago una radiorevista, imagínate que yo escribí eso antes. Yo no puedo escribir un libreto, decir, el día de hoy, un día soleado, y resulta que amaneció lloviendo. Entonces, por eso es tan importante que sea de una manera fresca, natural, y que yo lo que pueda escribir en mi guión sean esas cifras que se le pueden olvidar a la persona que va a hacer la conducción. Detalle importante, los programas musicales y deportivos se trabajan con guiones, porque deben ser programas que no sean tan cocinados, ¿no? Sino más bien programas que puedan sentirse de una manera más amena. Ahora, las entrevistas. A veces nosotros vamos a realizar una entrevista y aquí ponemos nuestra hoja y ponemos el detalle de cada pregunta, pero resulta que la entrevista se nos fue a otro lado y resulta que el entrevistador soltó algunas cosas que nosotros queremos sacarle el jugo. Ahí entra en nuestra cabecita el a veces romper el esquema de ese guión de preguntas que tenemos y llevar al entrevistador a donde nosotros vayamos a querer. O a veces sucede que en nuestra lista, donde tenemos las preguntas, el entrevistador ya respondió 3 o 4 en la primera que le hicimos, porque yo quería preguntarle en la primera, hola, ¿dónde vive? ¿Qué hace? En la segunda, y en la tercera, ¿a qué se dedica su familia? Y resulta que la primera pregunta que yo le hago, ¿cómo se llama? Él me responde todo eso. Yo tengo que obviar ese guión y seguir con la cuarta o con la séptima o con la novena. Entonces, para eso se usa el guión, para llevar una guía de mi entrevista, al igual que las charlas. Vean algo importante, sociodramas y dramatizaciones. No todas se usan guiones, pero en algunas, las más sencillas, se pueden usar. Atentos acá, porque lo pueden tomar en cuenta o lo pueden anotar por ahí, con estas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de escribir un libreto y un guión. Se llaman estructuras y formalidades. Vamos, Daniel, para que nuestro equipo acá presente nos pueda como acompañar con esto. La primera, vamos a hacer, yo sé que ustedes son muy creativos y vamos a imaginarnos una hoja en blanco. Tenemos una hoja aquí en blanco. Vamos a buscar esta hojita en blanco que está acá. Bueno, esto está escrita. Pero nos imaginamos esta hojita en blanco, ¿verdad? Entonces, al iniciar la construcción del libreto se debe dividir en 4 columnas. Columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Ya van a ver el ejemplo aquí gráficamente, solo se lo estoy explicando por acá un poquito. A la izquierda irán las numeraciones que nos indicarán el orden.
Imaginemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que lleguemos al infinito. Al lado de esos números van a ir los personajes, el control, los locutores o invitados. Por ejemplo, si yo pongo el primer personaje es presentador, luego abajo voy a escribir entrevistado 1, luego viene control, ahí vamos a poner la cortina del programa, luego va a venir locutor, luego va a venir entrevistado 2 y así sucesivamente. Luego, en la descripción, al ladito donde están los conductores, va a ir algo que se llama descripción o qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, el presentador va a decir, presentación de la campaña, del entrevistado llamado José María Gutiérrez. Él va a hablar sobre esto, esto y esto. Entonces el presentador sabe a quién va a presentar y qué va a hablar ese presentador, ese entrevistador. Tiempo, dice aquí, tiempo principal. Es el número de tiempo que va a durar la persona a quien yo voy por ejemplo, si él va a hacer la presentación, ¿cuánto va a durar esa presentación? Ponte, va a durar 40 segundos. ¿Qué me permite eso? Que la persona que va a hacer la presentación no se extienda, ni dure 2 minutos, ni dure 4, ni dure 6. Entrevistado, ¿cuánto va a durar se hace como la indicación radial? Exacto. Entonces, ¿cuánto va a durar esa entrevista? En el primer corte va a durar 1 minuto. Eso quiere decir que cuando lleve 50 segundos ya yo debo hacerle señas al entrevistado que debo cortar. Y luego vamos con el tiempo total que lo vamos a conocer a continuación. Daniel, pasamos a el ejemplo claro para que podamos ver. Antes de eso, formalidades. Formalidades que es bueno tenerla presente y que la vamos a conocer. Los nombres de los personajes. Muchachos, cuando yo escribo en mi guión el nombre del locutor, el nombre del entrevistado, el nombre del narrador, debe ir con mayúscula. Luego, la música y el control se detalla en mayúscula y subrayada, o sea, con la rayita abajo. Luego, los efectos de sonido que van a colocarse, que se va a colocar el técnico, que ponemos cortina, que ponemos transición, que ponemos flash o láser, que ponemos música, lo vamos a nombrar subrayados, mayúscula y sombreados. ¿Vemos un poco la diferencia? Nombre de los personajes a la izquierda y en mayúscula. Nombre de la música, los fondos musicales que indican control, mayúscula y subrayado. Y a diferencia de los efectos de sonido que van mayúscula, subrayados y sombreados. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a caer acá. Y ahí sí vamos a ir con todas las preguntas. ¿Todos ven acá ese ejemplo que está ahí, por lo menos a nivel de descripción? Si lo ven, no lo ven, no lo ven, si lo ven. Sí, dedito arriba si lo vemos. Ajá, Emanuel, Anderson, Sara, Fino, Valerie, Samuel. Sí, ya lo están viendo. Entonces, expliquemos un poco esto, muchachos. Mira ese poco de rayitas que van ahí. Todo guión radiofónico debe llevar cuál formato se está haciendo. En este caso, el formato es la radiorevista. ¿Cuál es el nombre? Un compás de convivencia. A lo mejor el nombre es Viajando por la Selva, a lo mejor el nombre es Jóvenes en Acción, como ustedes lo quieran llamar. La temática es ¿qué voy a hablar yo ese día? Resulta que el programa se llama Compás de Convivencia y la temática del día de hoy es líderes constructores de paz en el mundo. Importante tener la fecha porque eso nos va a acordar que en el programa del 24 se va a hablar otra cosa, pero hoy 16 se va a hablar sobre constructores de paz. En la emisión es importante tenerla presente porque a veces nosotros hacemos programas de radio y resulta que te duran, vamos en la emisión número 475. Eso nos ayuda a decir cuántos programas hemos realizado, ¿no? Aquellos que hacen radio de repente dicen, bueno, yo he hecho como 30 programas de radio, pero no tenemos la cuenta exacta. El guión nos ubica y nos dice, muchachos, ustedes llevan 25 programas de radio. ¿Quiénes van a ser los conductores del día de hoy? En este caso, Paola Torres y Johan Julio, pero puede ser Daniel Ciprián y Sara, o puede ser Emmanuel y Anderson Bello, o puede ser Samuel y José Francisco y María Camila. Entonces vemos
ya vimos el encabezado, que son los datos del programa. Importante, muchachos, lo que les explicaba, control mayúscula, numeración a la izquierda, sombreado y negrita en cada una de las cosas que voy a colocar, el nombre de las personas en mayúscula. Otra cosita importante, la descripción, vean donde dice audio, es la parte de la descripción que le comentaba en la explicación anterior. Ahí se va a escribir básicamente lo que la persona va a decir. Por ejemplo, entra la promoción del programa, un compás de convivencia, un programa donde los jóvenes, niños y adolescentes pueden contar sobre las cosas que se han hecho en materia de paz. Sintonízalo todos los jueves de 4 a 6 de la tarde por acá, por la estación Radio Escolar Territorio de Paz. Y luego viene el presentador, viene la cortina. Tum, turum, tum, tum, turum, tum, tum, turum, tum. Saludos, presentamos el día de hoy quien les habla por acá, Paola Torres, para que sean bienvenidos y bienvenidas a este programa. Sube cortina. Tum, turum, tum, tum, turum, tum, tum, turum, tum. Entra Joan Julio. Hola amigos y amigas, saludamos a Paola y a la audiencia. Presentamos el tema del día de hoy. Mahatma Gandhi estará visitándonos en el estudio y estaremos conociendo su obra. Además también Martin Luther King. Y así sucesivamente nosotros vamos llevando el programa. Y vemos cómo después sale Paola, luego viene la primera canción de John Lennon y así. Pero ven que no es una camisa de fuerza. Ven que solo hay ideas a nivel general y yo soy el que determino qué sigue, qué no viene, pero en orden. Y el tiempo, ven que están estipulados. TP, aquellos que dirán qué es eso de TP, es tiempo principal. ¿Cuánto dura la pieza principal? Y el TT es el tiempo total. Por ejemplo, el TP de la primera dura 35, pero resulta que el TP de la segunda o el tiempo principal de la segunda dura 20. 35 más 20 da 5, ¿no? Pero luego dura 5 minutos esa subida de cortina, 5 segundos esa subida de cortina. Entonces estamos hablando de ya 60 segundos, o sea, 1 minuto. Y 60 más 60 son 2 minutos. Y vemos cómo vamos sumando y hasta el momento, si vemos al final, donde dice número 10, control, reseña corta de Gandhi, dice que vamos en la primera parte sumando 10 minutos con 10 segundos. Entonces quiero hacer una pausa para parar de hablar en primer lugar, tomar un poco de agua y que ustedes me van contando qué preguntas tienen, qué dudas tienen y bueno, qué les ha parecido hasta esta primera parte lo del guión radiofónico. Freno acá. Saber si lo han hecho así en sus programas de radio, saber si es una experiencia nueva, primera vez que ven esta locura que están mostrando acá. ¿Qué piensan? Pueden levantar la mano y opinar. José Francisco, cuéntame, en tu caso con la experiencia, porque sé que manejas el tema radiofónico, ¿algún día te has topado con este guión radiofónico, con este modelo? Bueno, Edelso, una muy bonita y muy interesante pregunta. Lo he llegado a estudiar, evidentemente, por estar revisando varios temas de radio, de guión radiofónico. Lo he llegado a aplicar, pero desde una perspectiva mucho más empírica, es decir, utilizando algunos parámetros un poco más sencillos, un poco más fáciles, y evidentemente siempre siguiendo un esquema, un orden de pauta, como se debe hacer. Este ejemplo de un radiofónico es muy completo y realmente lo estoy viendo con mucho interés y estoy guardando y estoy haciendo anotaciones muy prácticas porque creo que me puede servir en algún momento desde el punto de vista radial. Es algo que ayuda muchísimo, me permito agregar, es algo que ayuda muchísimo porque si bien el tiempo total puede variar, porque evidentemente pueden pasar cosas dentro de todo y es un guión que se puede moldear, creo que es una de las cosas más importantes, funciona como una pauta, funciona como un orden que se debe seguir para evitar hacer un descontrol y que la audiencia también pierda el interés en el programa. Porque, por ejemplo, si iniciamos con la promoción del programa y luego vamos con una reseña corta de Gandhi, luego empezamos a saludar, sube la cortina y metemos Imagine de John Lennon, va a ser un descontrol y va a ser un desastre. Es decir, que tiene que ver una cosa con la otra y esto con esto, no se puede. Entonces, claro, de esta forma se esquematiza mucho mejor. Hay personas, y esto es una opinión personal, hay personas que
evitan hacer este tipo de cosas, lo hacen de memoria, pero es siempre interesante y siempre muy bonito tratar de esquematizarlo así porque siempre existe un muy bonito orden. Aunque por supuesto la experiencia te da mucho conocimiento, toda producción, digamos por así decirlo, que se hace respetar y cuando vemos por ejemplo, una emisión en directo de una radio que aún utiliza hojas impresas, se ve claramente cuando el locutor, cuando el periodista está pasando las hojas y verifica claramente que se está cumpliendo con el guión radiofónico de esa emisión. Caso, por ejemplo, puntual, Roman Losinski en su programa emitido por la radio Circuito de Éxito, que siempre lo veo Ok. y me llama mucho la atención. Sí, y es que programas que pueden llevar años, tú los ves con su libretica y con su, digamos, esquema de producción, ¿no? Entonces, Totalmente. excelente, Francisco, porque también nos ayudas a refrescar que desde lo empírico también se puede pasar a lo un poco más esquematizado hasta el punto de llegar a lo profesional. Entonces, interesante aplicarlo, ¿no? Lo decía por acá en un comentario, dice María Camila, yo no porque nunca lo había hecho. Sí, es chévere. A veces, y lo digo con experiencia muy particular, un poco tomando lo que decía José Francisco, a veces hay momentos en que uno hace producción de radio de programas y a veces uno es muy cómodo. Y me pasaba mucho, yo tenía un programa de vallenato anteriormente, cuando inicié en la radio, no me vayan a crucificar, yo tenía un programa de vallenato, se llamaba Explosión Vallenata, y al principio empecé a hacer estos guiones, pero después dejé de hacerlos. Pero resulta que cuando dejé de hacerlos, empecé a repetir, o sea, a ser cíclico en la producción. Y empecé a dejar de preparar mis programas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante estos guiones, porque yo puedo revisar mis hojas anteriores y decir, bueno, pero ya yo hablé de Fari Ortiz, pero ya yo hablé de Cincelejo y su vallenato, pero ya hablé de Diomedes Díaz. Entonces, eso me hace a mí, bueno, pero hablé de Diomedes Díaz sobre su historia con tal canción, pero oye, no he tocado este punto importante. Entonces, por eso es importante que el guión radiofónico me centre a mí un poco en lo que he hablado y en lo que yo puedo seguir hablando y profundizando en el tema. Muchachos, hay un pequeño ejercicio que me gustaría que ustedes hicieran. ¿Cuántos habemos acá? 12, 11 creo que es. 11, sí. Bueno, podemos hacer dos grupos de 6. Podemos hacer dos grupos de 6, uno de 6 y uno de 5. Ajá. Ok, sí, gracias María Camila por esa información. Entonces, Daniel, vamos a colocar acá el ejercicio. Primero, sepan que vamos a crear un grupo en Drive donde está este formato y ustedes deben escribir ese guión en vivo, en caliente, y lo van a ir o sea, lo van a ir llenando en la medida en que ustedes van a ir conversando por el chat. Entonces vamos a hacer un trabajo doble, escribir en directo y al mismo tiempo estar conectados en las salas, ¿no? Entonces deben escribir en ese guión como si fuesen a hacer una radiorevista sencilla sobre cualquier tema y deben realizar la primera sección. Esa radiorevista o ese guión debe llevar locutores, control, música y la temática, por supuesto, un poco lo que yo le mostré, de qué tema van a hablar, de cuál es el programa que van a hablar. Entonces, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿O todo está claro? Claro, claro, como el agua de manantial. Bueno, Daniel, cuéntenos cómo es el procedimiento. Bueno, ya estoy por compartirles aquí el enlace para que accedan a la carpeta del Drive.
Allí entonces vamos a tener dos documentos, uno para cada grupo. Entonces, cada grupo va a tener, ¿qué? Va a tener precisamente un formato en el que van a realizar la actividad para hoy. Permítanme un segundo, ya les copio el enlace. Entonces el formato es como el que compartió Edelso hace un momento. Entonces allí van a colocar el nombre de la producción, la temática a abordar, van a colocar también el formato si lo consideran o si creen posible colocarlo. Luego, luego que colocan, empiezan con el desarrollo de la radio revista. Y voy a habilitar aquí. No, que ahí lo vamos, en este caso van a ser, Daniel es el encargado de hacer la escogencia del grupo y bueno, y ustedes de trabajar muy juiciosamente con el grupo que le correspondió. Bueno, esta es la carpeta para que por favor vayan accediendo a esa carpeta que acabo de compartir. Permítanme. Y bueno, entonces, mientras voy terminando de organizar, aquí voy a crear las dos salas y vamos a tener 20 minutos o 15 del sol. Vamos a trabajar con 20. Si vemos que ya van avanzados en el guión, nos metemos a sala y cerramos el ¿Cerramos? grupo, Ah, la bueno, sala, pues. me parece mejor, sí, sí. Entonces, vamos a crearlas aquí, ya están las salas abiertas. Perfecto. Gracias nuevamente por la presentación, Edelso, y para todos los compañeros talleristas del taller. Bueno, por desgracia nuestro grupo estuvo marcado por una pequeña dificultad de poder editar, pero afortunadamente logramos pues resolver ese problema y el grupo integrado por Anderson, por Valerie, por Sara, por Kelani, entre otros, pues pudimos realizar al menos una parte importante del guión. En el guión me gustaría que si pudiese Edelso o Daniel, alguno de estos talleristas, poder compartirlo de alguna forma para poder modificarlo, poder verlo directamente en la pantalla, o desconozco si puedo yo mismo compartir la pantalla para explicarlo un poquito, podríamos darle esta opción. A ver si puedo, a ver si puedo hacerlo un poquito, a ver si puedo hacerlo yo directamente. Sí, puedo eh, compartir la pantalla, ahí la estamos compartiendo, perfecto. Ok, eh, eh, el nombre de nuestra producción es Creando Redes de Paz. Es un programa que va a tocar los estereotipos juveniles del cual estaba allí. El formato sería dramático y dentro de nuestro programa pues, serían Sara Delgadillo y Anderson Bello, la fecha del día de hoy, 17 de agosto de este año, y iniciaría pues con la promoción del programa y los indicadores de inicio que son muy importantes para este tipo de producciones. Recordemos que hay que identificar los programas debidamente. Esto nos llevaría aproximadamente unos 20 segundos y ya va con una sumatoria de 20, evidentemente. Luego pasaríamos a Sara Delgadillo haría una presentación breve de lo que es el programa, es decir, bienvenidos a todos, gracias por estar una vez más sintonizando, creando redes de paz, donde tocaremos temas de gran interés. Francisco, ¿qué Eso tal le si lo toca directamente el hacemos? pase a Anderson, quien ¿Qué tal si lo hacemos en vivo y en directo? A ver qué tal, cómo nos va. A ver. perfecto, perfecto, sería excelente ver que Anderson y que Sara, por favor, activen los micrófonos y hagamos un Claro, poquito tú puedes hacer de la este. promoción. Claro que sí. A ver, me siento bien, me acomodo y decimos más o menos, eh, Creando Redes de Paz, un programa que busca la convivencia y la paz en la escuela, una producción de Grupo Comunicarte. Bienvenidos a su programa de confianza, Creando Redes de Paz, donde tocaremos temas de gran interés. Le doy el espacio a mi compañero Anderson Bello. En este programa o en este episodio hablaremos sobre los estereotipos, de cómo le afectan a los jóvenes. Bueno, va a ser un poco, nuestro programa está dado a la dramatización,
ya que como afecta a los jóvenes pueden ser opiniones muy, o sea, puede ser muy malo, ya que pasan cosas, digo, sí, pasan cosas como la depresión y muchas cosas muy malas que podemos ver en los jóvenes. En este programa podemos ver todas esas cosas y las iremos explicando con mi compañera Sara Delgadillo. Perfecto, aquí Control sube la cortina y luego Sara presenta su canción. Sara, Excelente. Vamos a presentarles la canción Jealousy de Olivia Rodrigo, la cual toca la envidia que una joven puede tener gracias a las comparaciones constantes que se tiene entre su entorno social. Desde si tiene el mejor cuerpo, si es la más interesante o por lo menos es la más inteligente. Estas comparaciones llegan tanto a tener unos estereotipos entre los jóvenes que llegan a contribuir bastante en su vida y hasta llegar a tener consecuencias fatales. y desde producción y estudio, Hola, rueda la ¿algo ocurrió canción. con la conexión? No, muy bien, excelente. Perfecto. Eso ha sido nuestra parte. Inicio la Por entrevista. desgracia, por desgracia, como tenemos acá, pues no logró estar completo. Nos faltó un poquito más de tiempo por algunas dificultades, pero esa ha sido nuestra cuestión. Me gustaría que los demás compañeros hablasen de su experiencia porque realmente he hablado bastante y ellos también aportaron mucho. Vale, muchachos, entonces cuéntenos un poco cómo les fue en esa experiencia, creo que novedosa para ustedes en la creación de un guión radiofónico. Tomo la palabra. Sí, señor. Em, ¿Cómo fue la experiencia? A ver, sinceramente, dar mi opinión, escribir un guión, luego decirlo, que cosa por cosa vaya creando otra y lleve a la otra, es interesante. Nosotros en el Colegio Pompilio Martínez habíamos hecho algo muy parecido. La profesora hizo que hiciéramos un podcast y fue algo similar, pero la experiencia de hacerlo así en vivo y irlo haciendo poco a poco con José Francisco y Sara Delgadillo y los demás compañeros fue algo muy bacano. Las ideas que se les ocurrían a ellos, complementarlas, fue una experiencia muy bonita. Qué bueno, un comentario más que nos aporte el cierre de la experiencia que tuvieron. Yo tomo la palabra. Dale, Sara. Bueno, en cuanto a nuestro grupo, tener la ayuda de José Francisco o de Kelani, de Valerie, hasta de Anderson también, fue de mucha ayuda. Recibir siempre opiniones contribuye a tener un mejor trabajo. José Francisco nos ayudó mucho a tener esa organización porque desde mi lado tenía muchos problemas de conexión y no podía como ayudarles al principio. En cuanto a la realización, empezar un guión desde cero y después entender cuál va a ser su fin para un proyecto es muy importante. Tienes que entender que cada cosa que escribas va a tener una interpretación hacia quienes lo vas a presentar. Entonces, este trabajo fue de gran ayuda y el trabajar con ellos fue muy importante. Y esto tiene futuro, si seguimos creándolo, tiene muy buen futuro. Excelente, qué bonito escucharlo. Bueno, entonces vamos a regalarle un aplauso por acá en reacciones a este equipo. Ponemos corazones, ponemos chispitas de celebración y lo hicieron muy bien. Bueno, muchachos, vamos a pasar al otro grupo para avanzar con la elaboración. A ver cómo estuvieron. Los demás levantan la mano. María Camila, ¿quién más estaba del otro grupo? Valerín, Juan Camilo, Emanuel, Ashley estaba por ahí. Bueno, pueden compartir pantalla si ustedes lo desean. Pueden compartir pantalla, creo que por ahí está María Camila, creo que es la que tiene el control de la presentación. Si estás, ¿quién puede compartir pantalla? ¿Quién toma el mando del grupo? Yo. Dale, pues, adelante. Mm, Bueno, bueno, aquí les venimos a hacer
una, una entrevista sobre la seguridad en, en la zona. Ahora sí voy a empezar más o menos a compartir. Ajá. Ya se ve. Sí, está empezando a verse, ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar de una vez a hacer la presentación, ¿sí? Comenzamos, por ejemplo, con el número 1, que es la cortina. Tiene música. Ok, bien, ponte sonar la cortina musical, luego viene María Camila. 1, 2, 3, María Camila, ¿cómo sería ese inicio? Sería dando la cortina de música, siendo música de noticiero. Cuando Ajá. todas las personas empiezan cuando todo eso empieza a hacer la música del noticiero Caracol. Bueno, aquí yo les vengo dando saludos como, hola, muy buenos días, mi nombre es María Camila Romero y, as- y la nombre de la producción se llama Comunidad Unida por la Seguridad. La temática sería seguridad en la zona. El formato entrevista siendo la emisión número 1. Los, el con, Pues ahora le doy paso a mi compañera Ashley. Ashley empieza. Muy bien, oyentes, hoy estamos aquí para hacer una entrevista a una habitante de la zona para que nos cuente cómo se encuentra o cómo se siente con acuerdo a esta problemática que se ve en su zona, teniendo en cuenta la poca seguridad que hay. Y hoy queremos recibir a Juan Camilo. Buenos días, yo soy el gobernante de esta zona y creo que la inseguridad se debe no al gobierno ni a la policía, sino a los mismos habitantes, porque al ser esto una comunidad nos debemos unir para solucionar problemas y en vez de exigir, también tenemos que contribuir para dar nuestro grano de arena y así podríamos lograr una comunidad autorregulada donde todos nos sintamos cómodos, seguros y tranquilos de salir a la calle sin ningún tipo de miedo o con pánico de lo que pueda llegar a pasar. Bueno, ahora la opinión de un habitante de la zona, que sería Emanuel Barracay. Bueno, pues yo considero que la inseguridad se debe a, pues, si apoyo la idea, no se debe como tal al gobierno, sino a los ciudadanos, los cuales no dan de su parte para que se establezca un ambiente de confianza, al punto de que nos podríamos preguntar si acaso confiamos en los policías de la zona. Esto debido a que en la actualidad eh, las personas ya no son de confianza debido a que en las calles se presentan cada día más delitos, lo cual, lo cual nos hace pensar si acaso el gobierno también está haciendo lo suficiente como para que se cree un ambiente sano y se sienta seguro el salir a la calle, puesto que estamos básicamente indefensos, podríamos ser víctima de algún delito, debido a que hay demasiados delitos por día. Bueno, ahora sí, otra opinión de un habitante de zona, que sería en este caso Valerín Chávez. Vale, vale, muy bien, compañeros. Valerín creo que tiene problemas con el micrófono.
Mira, María Camila, Asley, Emmanuel, Juan Camilo y Valerín, estuvo muy bueno. Digamos que, bueno, el guión tiene como la idea, ¿no? Un poco la idea que es lo que busca el guión de quién viene primero, quién viene después. Sé que en algunos momentos hubo pequeñas improvisaciones, pero sé que lo van a ir como adaptando al guión en la medida en que ustedes lo vayan haciendo, ¿no? Pendiente con el tema del tiempo. Si por ejemplo el tiempo dura 12 segundos, que dure 12 segundos, si la entrevista dura un minuto, un poco para respetar el tiempo, pero a lo mejor un comentario que nos puedan decir sobre la experiencia que vivieron escribiéndola, haciéndola, organizándose. ¿Quién se anima primero? Bueno, y aquí, no sé si me están escuchando. Sí, Sí se me señora. escucha. Sí. Bueno, no sé si me, bueno, aunque hubo un poquito de dificultades técnicas y un poquito un poquito de retraso, yo sentí que estuvo un poquito menos complicadita el momento de compartir pantalla. O sea, no estuvo tan complicado, pero a la vez de venir y tomar el control de todo eso, tomar el liderazgo y con Ashley también fue un poquito complicado ya que todo el mundo tenía que, hacíamos que todo el mundo diera una opinión para poder estar de acuerdo de cómo sería la cosa. O sea, nosotros veníamos a medida que íbamos haciendo eso, veníamos acordando de cómo serían los controles de eso, cómo sería la cortina de música, quién iba después, quién iba antes, y así íbamos turnándonos para poder tener ese control sobre el audio, sobre eso. Claro, muchas gracias. ¿Y quién más? Otro del grupo que nos opine muy rápidamente cómo estuvo esa experiencia de escribir y bueno, de guiarse por este guión radiofónico. Tal vez, ¿quién? Asley, ¿será? Dale, Asley. Para mí es nuevo el tema de escribirlo, ya lo conocía, ya que antes estaba en otras capacitaciones que me lo han mostrado y han hablado un poco sobre esto, pero nunca lo había escrito. Para mí fue algo bastante curioso, ya que no sabía muy bien cómo organizar las cosas o cómo ayudar a María Camila a organizarlas. Y aunque al principio fue un poquito enredado porque no sabíamos de qué iba a tratar, quiénes iban a hablar, al final pudimos organizar un poquito las ideas y colocarlo como nos gustaría que se viera, porque faltan un poco de cosas a mi parecer, pero de poquito a poquito se va pudiendo y se notó que empezamos un poquito mal, pero ya después fuimos mejorando el contenido del guión. Muy bien, Asley. Entonces, mira, quedamos nosotros con algo pendiente con ustedes. Número uno, la creación del grupo interno, ¿no? Eso es indispensable. Tenemos que crear un grupo de WhatsApp para compartir información. Número dos, ustedes quedan en deuda con nosotros en poder enviarnos la actividad de la semana pasada. Número tres, también nosotros organizaremos ese drive donde ustedes van a pasar esa información y en el grupo, una vez que lo creemos, queda como tarea organizar un libreto. Entonces ahí explicaremos en medida muy corta lo que es el libreto, que viene siendo ya un poquito más el detalle de lo que yo voy a grabar y en qué formato se usa. Y quedaría como tarea, ahí nosotros lo vamos a explicar, para la semana que viene, que ustedes puedan elaborar un libreto, no un guión, un libreto radiofónico. Eso sería así como la actividad final. Decirles que, bueno, importante que hayan vivido esta experiencia con respecto al guión. Si hay cositas, como lo decía Asley, que hay que ir corrigiendo un poquito el tema de la escritura. Creo que siempre nos complicamos más en el tema del tiempo. Entonces ahí es donde hay que tomar un poquito la exactitud de cuánto crees tú que puede durar esa entrevista, cuánto crees tú que puede durar ese presentador hablando, un poco para poder organizarse en eso y llevar, por supuesto, un poquito la guía de lo que yo voy a decir, lo que voy a preguntar, quizás las fechas claves que hay que enunciar en las producciones que yo vaya a hacer con los entrevistados o del tema en particular. Muchachos, aprovechemos de prender las cámaras en este momento para tomarnos una foto de cierre de sesión y quedamos pendientes con esas cosas. Daniel, si hay alguna cosa que quiera aportar. No, todo lo que mencionaste está allí. Bueno, ya está por allí el grupo de WhatsApp, está
está creado. ¿En qué otra cosa? No tengo ningún otro comentario. Ah, sí, recordarles algo que no había mencionado, pero cuando me envíen una presentación, perdón, una producción, ojalá escriban su nombre, así como lo han hecho juiciosos, y grupo D, para poder organizar el material de la mejor manera. Dale, y contarles que tenemos una cita este sábado, hay un conversatorio y vamos a tratar sobre, es un tema vinculado al tema de la paz, la inclusión, importante porque los ponentes han estado en otras actividades y son muy buenos. El enfoque se llama Radio Escolar con Enfoque de Género, espacios de inclusión y participación activa de las niñas y adolescentes. Y vamos a hablar un poco sobre el tema de la prevención de la violencia basada en género. Por ahí nuestro amigo Daniel lo va a compartir para que ustedes tomen cita, tomen agenda para el próximo sábado y nos podamos encontrar también por esta vía en este conversatorio. Listo, entonces encendamos las cámaras y Daniel alce el conteo regresivo para tomarnos nuestra imagen del día de hoy, ¿sí? Bueno, sí, María Camila quería decir algo. Micrófono apagado. Ah, sí, disculpa. Sino que era para ver cómo a qué hora se podía, porque es este sábado, ¿verdad? Sí, sí, María Camila. Ah, sí. Lo que se me complica un poquito la cosa porque yo de 9 a 12 en punto estoy en un curso interactivo de inglés. Entonces se me va a complicar la cosa, pero yo veré Bueno, cómo soluciono. vale, María Camila, seguramente sería genial que todos estuvieran presentes porque, bueno, esa información que van a dar ahí les va a servir a ustedes para las producciones que más adelante vamos a hacer. Entonces, Daniel, conteo regresivo. Bueno, vamos entonces a tomarnos nuestra foto en 5, 4, 3, 2, 1 y sonrían. Listo, muy bien, muchas gracias. Quedó el registro de nuestra fotografía. Chao, muchachos, muchachas, que estén bien. Bueno, Chao. Chao. Chao, Adiós, profesor. hasta luego, cuídense. Hasta luego, gracias. Abrazos para todos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.
de